Ya estamos de vuelta con nuestro matinal todos juntos en Radio La Discusión y nos vamos a un tema que seguramente a usted le molesta o quizás también puede que le agrade. Estamos hablando del cambio de hora en nuestro país que suele abordarse como una decisión práctica. Más luz en la mañana o en la tarde, pero expertos advierten que se trata de una discusión más profunda que involucra la relación entre sociedad, territorio y ritmos naturales. En un país con gran diversidad geográfica, esta decisión puede generar efectos concretos en la vida cotidiana. Para profundizar en este tema, conversamos con el profesor César Barría, profesor de Historia y Geografía, doctor de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas de UDEC. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor, a nuestro matinal. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo con nosotros. Profesor, usted plantea que el horario no es solo una convección técnica. ¿Cómo se expresa en la práctica esta idea de que el tiempo también es una dimensión del territorio? Bueno, porque justamente nosotros como sociedad estamos en una constante interacción con la naturaleza y nuestro cuerpo obviamente se va adaptando a estos ciclos naturales. Por tanto, una cosa es lo que pueda decir el reloj y otra cosa es justamente lo que dice la dinámica del medio. De hecho, en nuestro país nosotros tenemos esta dualidad horaria a partir de 1968, ¿no es cierto? Porque ahí fue cuando hubo una emergencia climática, el país enfrentaba una de las sequías más brutales del siglo XX. O sea, hay que decir que justamente este cambio de hora no nació ni por salud ni por gusto, sino que fue por una emergencia climática y eh, por un racionamiento eléctrico. Racionamiento eléctrico, sí. Y en el caso de Chile, ¿de qué manera la extensión del país y la diferencia en los ciclos de luz, especialmente en invierno, tensionan la aplicación de un horario único? Bueno, Chile es un país extremadamente largo, donde obviamente lo que funciona en Arica, ¿no es cierto?, donde el día varía poco a lo largo del año porque Sí. están más cerca del Ecuador, no es un mismo problema con la gravedad que podría tener, ¿no es cierto?, en regiones como Ñuble, Biobío o los lagos, donde estamos en las latitudes medias, y la diferencia entre el día y la noche en verano y en invierno es bastante más evidente. De hecho, Chillán, que está al 36 grados con 34 minutos de latitud sur, en el solsticio de verano llega a tener 14 horas y media aproximadamente de luz natural entre la salida y puesta del sol. En cambio, en el solsticio de invierno es apenas de 8 horas aproximadamente. Por tanto, eso hace de que justamente exista esta diferencia en la duración del día y la noche, lo cual es bastante distinto a cuando se habla como de cambiar la hora. Seguimos cambiando la hora y justamente sentimos que eso nos hace aprovechar mejor la luz de la tarde, y es cierto, en los meses de verano, por ejemplo, son las 9 de la noche, todavía hay solcito, estamos en la playa, en el río y se siente bien. Pero dejar ese horario de forma permanente, como se hizo en el año 2015, genera un impacto bastante negativo en el hecho de que hace de que las personas tengan que empezar sus actividades diarias en la oscuridad. Y, profesor, cuando se habla de un desfase entre el tiempo social y las condiciones naturales, ¿cómo se manifiesta este desajuste en la experiencia cotidiana de las personas en regiones como Ñuble? Justamente, como decíamos, el Sí, horario organiza la relación entre la sociedad y sus ritmos naturales. Cuando el reloj, ¿no es cierto?, social se aleja demasiado del reloj solar, los costos obviamente los paga la ciudadanía. Por tanto, el cambio de hora es una medida de protección hacia lo que son las regiones del centro sur, porque permite que el sol aparezca a una hora más humana para iniciar las actividades, especialmente en las escuelas y en las faenas agrícolas. Sabemos que la región de Ñuble, ¿no es cierto?, es una zona donde hay una intensa actividad que se hace en el ámbito rural. Por lo tanto, el año 2015 se demostró lo perjudicial que era justamente los amaneceres tardíos que habían, y que eran incluso alrededor de las 9:30 de la mañana. Históricamente, por decir, el ser humano se adaptó su tarea al ciclo solar, a levantarse con sol.
Si exploramos un poco la historia, ¿no es cierto?, la revolución industrial y la luz eléctrica nos hicieron creer que podíamos ignorar la inclinación de la Tierra, pero la biología y nuestra geografía nos demuestran que no es así. Por tanto, el cambio de hora en sí es beneficioso para la zona centro-sur del país, justamente porque es como un humilde reconocimiento de que sí o sí dependemos de los ciclos naturales. Y desde la geografía y la historia ambiental, ¿qué implica imponer una organización del tiempo que no dialoga con la diversidad territorial del país? Como decíamos, son todos tan distintas las regiones. Claro, como decíamos, somos un país bastante extenso. Claro. Tenemos el Norte Grande, que está en la zona intertropical del planeta, donde la diferencia entre el día y la noche en verano e invierno es menor, y tenemos también la zona austral, que está a una latitud bastante más alta, y por ello justamente es que las regiones australes, yo ahí puedo tener mi opinión, tienen, ¿no es cierto?, un horario único. Ellos eligieron quedarse con el horario de verano, el cual, ¿no es cierto?, para ellos tiene amaneceres muy tardíos, pero aprovecha más la luz de la tarde. Pero en esos casos son regiones que tienen una dinámica diferente debido a que la duración del día es tan poca en los meses de invierno que ahí obviamente se debe adaptar a la realidad local y dejarlo donde realmente les sean más útiles esas pocas horas de luz que hay. No así, por ejemplo, en el centro de Chile o en el centro sur de Chile, donde, por ejemplo, las ciudades son mucho más grandes, existe más desplazamiento para ir a los establecimientos, para ir a los lugares de trabajo, por lo tanto, es como otra dinámica. Ahora, por ejemplo, que a Aysén y Magallanes le hayan permitido tener un uso de horario distinto en sí, responde como a la demanda local, pero lamentablemente muchas veces la demanda local o el gusto personal puede no estar sincronizado realmente con lo que nos dice la biología y el tema de lo que es el trastorno del tiempo, aunque no es mi área es más de la geografía y de la historia ambiental. La ciencia es clara, pues el cuerpo responde a la luz. Necesitamos luz matinal, por ejemplo, para resecar el cerebro y detener la producción de melatonina, ¿no es cierto?, que es la hormona del sueño. Y como decía el año 2015, debemos tener fresquito eso, mantener el horario de verano todo el año fue un experimento fallido. Por ejemplo, en las regiones de Ñuble, del Maule, del Biobío, afectó el rendimiento escolar y el ánimo, aumentó el ausentismo en los establecimientos, porque el despertar a oscura generaba un estado de fatiga crónica. Por tanto, la luz de la mañana es biológicamente importante para la salud mental. Ah, perfecto. Entonces, si hablamos de qué consecuencias tiene iniciar la jornada, especialmente en contextos escolares, sin exposición a la luz natural en las primeras horas del día, tú me lo decías, es perjudicial, ¿no? No nos ayuda mucho. No, nos ayuda. De hecho, tener luz natural para iniciar nuestras actividades es justamente Eso no lo que debería debería existir, existir, claro. porque de esa manera, ¿no es cierto?, se resequea el cerebro, ¿no es cierto?, y justamente se detiene la producción de melatonina, pues, ¿no es cierto?, que es la hormona del sueño. Y de hecho, como lo digo, el año 2015 vimos, ¿no es cierto?, este problema de cuando se dejó el horario de verano todo el año, que especialmente en los sectores rurales, recuerdo de haber visto varios reportajes, varias notas en varios medios, incluyendo el de ustedes, en el que se señalaba sobre todo el problema que existían, ¿no es cierto?, en sectores rurales donde las personas tienen que hacer faena agrícola o los estudiantes se tienen que desplazar bastante kilómetros para poder llegar a sus establecimientos educacionales. Y esto llevó justamente a que el ministro Pacheco, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet para el año 2016, suspendiera esta medida que dejaba todo el año el horario de verano. Profesor, la experiencia del 2015 en el contexto, en el intento de mantener el horario de verano permanente evidenció efectos negativos, como decía usted, particularmente la educación. ¿Qué aspectos no se consideraron adecuadamente en esa decisión? Bueno, lo que justamente buscó el ministro Pacheco decía que era el ahorro de energía. Y efectivamente hubo un 1% de ahorro de energía, porque recordemos que la mayor parte de la energía eléctrica es de uso industrial. El uso domiciliario es bastante residual comparado con el uso industrial. Pero sí lo que dirimía el ministro era justamente el ahorro energético y priorizar la luz en la tarde, en el hecho de que las personas justamente cuando terminaran sus jornadas laborales tuvieran también algo más de luz natural.
pero hay que considerar, como dije, Chillán, si está en el paralelo 36 grados con 30 minutos, los días se van a cortar sí o sí en los meses de invierno, debido al eje de inclinación de la Tierra. De 14 horas de luz que tenemos, ¿no es cierto?, en el solsticio de verano, en diciembre, pasamos a tener un poco más de 8 horas el 21 de junio. Por tanto, sí o sí, el día se va a acortar. Y justamente lo que decía, el cuerpo se habitúa y sabe que tiene que comenzar a funcionar con luz natural. Y por ello fue que ese año se dieron cuenta de que el problema que se generó, ¿no es cierto?, en ciertas personas adultas y especialmente en los niños que tenían que empezar su jornada a oscuras. Yo, por ejemplo, he sido bastante años profesor de aula y yo eso lo vi, o sea, era bastante incómodo hacer el primer bloque de clase a oscuras, con luna y estrellas, y niños quedándose dormidos, porque una cosa que el reloj dijeran que era las 8:30 de la mañana, y tenían que estar en clase de matemática, de lenguaje, de historia y geografía, pero otra cosa lo que decía el ambiente de afuera, donde estaba de noche, con estrella y con luna. Claro, extraño la Considerando sensación. además que los meses de invierno, las temperaturas más bajas en nuestra zona se dan justamente en las últimas horas de la noche, que coincidía con las 8 de la mañana. Profesor, considerando este escenario, ¿por qué el sistema de cambio estacional aparece como una alternativa razonable y qué elementos debería incorporar también una política pública que busque equilibrar criterios científicos, territoriales y sociales? Bueno, justamente el cambio de hora se sigue haciendo justamente porque, bueno, esto es como según lo que yo he podido recopilar, en mi opinión, se sigue generando debido a que en el verano se aprovecha más la luz en la tarde, porque las personas están de vacaciones, amanece bastante temprano, porque el día dura 14 horas y permite tener un mayor disfrute de la luz solar. Entonces, alargar un poco la tarde es positivo y no le quitamos luz a la mañana porque con el horario de verano, en diciembre y enero, amanece alrededor de las 6:30 de la mañana. Pero esto va cambiando hacia el invierno, por tanto, cuando se hace el cambio de hora al invierno, justamente se busca equilibrar la duración de la luz solar y que esté de acuerdo a las actividades que las personas realizan. Ahora, si usted me pregunta con qué uso de horario deberíamos quedarnos, Sí. la evidencia dice que debería ser el horario de invierno permanente en caso que queramos dejar uno, porque uno ve la ciudadanía cansada de los cambios de horario, otra Sí, vez de no, cambio de horario. El horario de invierno es el que más se acerca ya, a nuestra realidad geográfica, por nuestra posición geográfica, que es el meridiano 70-75 oeste, nos debería corresponder estar a 5 horas de diferencia del meridiano de Greenwich. Sin embargo, en el horario de invierno, en el que estamos ahora, estamos a 4 horas de diferencia, y en el verano estamos a 3 horas de diferencia. Quiere decir de que ninguno de los dos horarios realmente está donde nos correspondería el uso de horario por nuestra posición geográfica. ah, perfecto. Ahí quedó perfectamente explicado entonces para quienes nos están escuchando, profesor. Claro, porque siempre cuando hay este cambio de horario se comienza este debate, ¿no? Entre todos ahí diciendo, bueno, de nuevo lo mismo, ¿cierto? Y finalmente, ¿usted cree que algún gobierno va a establecer algún horario de los dos? ¿Hay una posibilidad futuro de que sea así? Bueno, de hecho, eso lo venimos escuchando hace bastante tiempo. Ujú. El tema del cambio de horario, como digo, empezó en el año 1968 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, como decía Edison Román, fue un arquitecto de Gilectra que presentó al gobierno de Frei Montalva esta propuesta calculada en papel milimetrado. Su idea era simple, de correr la obra civil para evitar los cortes de luz debido a la sequía que vivimos. Y de ahí para adelante como que los horarios en sí se mantuvieron verano, invierno, sin mayor polémica. Polémica, Sin claro. embargo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en el año 2011, se propuso una idea que ellos la llamaron, por decir, como una que hicieron como una regla al horario para acortar el horario de invierno, y comenzó el horario de invierno en 2011, la segunda semana de mayo, De mayo. y terminó la segunda semana de agosto, o sea, solamente 3 meses con horario de invierno, un plan piloto, ahí está el nombre. Ya. Sin embargo, como no dio el resultado esperado, Se se volvió. volvió, se ajustó y se dejó en abril y septiembre. Y después fue en el gobierno de Michelle Bachelet, donde el ministro Pacheco hace esta radicalización de decisión en el cambio de hora y se hace el decreto de que en el año 2015, de ahí en adelante, íbamos a mantener en forma permanente el horario de verano, el cual, como insisto, dejó
bastante tardíos los amaneceres en la estación invernal. Y debido a los problemas que acabamos de conversar, es que en el año 2016 se revirtió. Pero como en este periodo se empezó a mover tanto los horarios, como que las personas percibieron de que era algo movible, y ahí obviamente se genera un debate y vemos de que en todos los marzo, abril y en todos los agosto, septiembre se inundan los medios de comunicación donde entrevistan a diversos expertos, le preguntan a la gente en la calle, las redes sociales se llenan, incluso personas ahí que llegan incluso a discutir en forma bastante contundente su posición respecto a qué horario es el mejor. Sí, sí, es un debate permanente, ¿no? Cuando hacemos este Exacto. cambio de hora 2 veces al año, varias veces al año, ¿no? Y que siempre está en cuestionamiento, pero ya nos dejó claro usted, profesor, de cuál debería ser el oportuno, que es, estamos hablando del horario de invierno para todo el año, Es que no se acerca a nuestra a nuestra posición posición geográfica. geográfica. El Perfecto. gobierno de Gabriel Boric había quedado justamente en realizar el tema, Sí, lamentablemente no se hizo, ya, y ahora no, por lo menos hasta el momento yo no he escuchado alguna opinión no. de las actuales autoridades de gobierno. Sí hay por ahí algunos alcaldes que le ¿Mm? piden al gobierno dejar un horario, dejar otro, pero no, todavía no se ha visto una política pública relacionada con el uso de horario hasta el momento. También el nuevo gobierno lleva apenas un mes, así que Sí. habrá que estar atento a ver qué dicen, porque esto está más asociado al Ministerio de Energía y no al Ministerio de Salud, porque justamente esta decisión, como su origen fue en el gobierno de Frei Montalva por una sequía que enfrentábamos, y fue justamente el área de energía del gobierno justamente que la implementó, es algo que se ha mantenido en el tiempo, por lo tanto es el ministro de Energía quien justamente ve Este tema. tema de lo que es el uso horario, Horario. a Hoy, pesar que la hora oficial la ve el Chua. Diga. sí. Profesor, le queremos agradecer por su tiempo, muy bien explicado, ¿cierto? Todo lo que es referente a este cambio de hora en nuestro país. Le agradecemos al profesor de Historia y Geografía, César Barrial Arenas, doctor de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Bueno, una aclaración, soy candidato a doctor, pero ahí estamos trabajando justamente en las investigaciones de historia ambiental. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, que tenga buena jornada. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, estamos de vuelta.